Vamos al centro de Santiago. Hoy comienza este plan, un plan donde Pedro Aguirre Cerda no está incluido, que era donde estábamos recién, Leo Castillo. Tenemos los detalles. ¿De qué manera concreta se va a empezar a notar esto que conversamos días atrás? A ver, mira, dos cosas puntuales. Hoy día ya está funcionando Calle Sin Violencia y también Plan Seguro Santiago, y vemos acá estacionados obviamente y trabajando también seguridad comunitaria, y también vemos, mira, fíjate, bastante carabineros acá, lo que no habíamos visto en semanas anteriores, fiscalizando a diferentes vehículos y sobre todo a motos. Obviamente esto tiene que ver con este plan de seguridad. Nosotros hemos estado todos estos días recorriendo la Plaza de Armas, porque en definitiva este plan que se genera a través de la municipalidad busca de alguna manera recuperar todo la Plaza de Armas. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho reportaje y hemos dicho, claro, finalmente no se puede caminar por Ahumada, no se puede caminar por 21 de mayo, incluso por la calle Puente? Inmediatamente conversamos contigo, Kevin Díaz, director de seguridad. Lo primero, claro, comentábamos que parte ya Calle Sin Violencia, pero también parte el plan de ustedes, y vemos acá agentes de copamiento. Si nos puede decir de qué se trata también este plan de recuperar el Santiago como tal, digamos. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Buenos días, Kevin. Señalar la importancia que tiene para nosotros como municipio hoy día la recuperación de un espacio tan simbólico, tan importante como es el casco histórico. Es por ello que nosotros y como municipio hemos desplegado un servicio preventivo que va en la línea directamente de cuáles son los roles y cuáles son las funciones que tienen los municipios en materia de seguridad. Y es por ello que, y en relación a distintas coordinaciones que tuvimos con carabineros, un diseño en particular, que es lo que estaba sucediendo en Santiago, y hoy día sentíamos la necesidad de aumentar el despliegue, de aumentar la capacidad, de aumentar a las personas y evidentemente de aumentar y tener un equipo especializado solo para evitar el comercio informal. Son 40, bien equipados. Muy bien equipados. ¿Y qué es lo que tiene este agente de copamiento? ¿Tiene radio, chaleco antibala? ¿Qué más tiene? Bueno, también tiene otro tipo de elementos de protección personal, tiene rodilleras, tiene coderas, guantes que también son especializados para este tipo de trabajo, un casco antidisturbio, también evidentemente los lentes que le permiten protección en caso de. Sin embargo, lo que nosotros buscamos con este equipo, a diferencia de otro tipo de situaciones, es la prevención, no llegar a la confrontación, que era lo último que pudimos ver y hemos visto a través de un montón de años en el trabajo en el comercio informal, que termina dándose el enfrentamiento con los comerciantes. Lo que nosotros hoy día buscamos es prevenir la instalación. Hagamos lo siguiente, María Luisa, mira, vamos a hacer este recorrido. ¿Cómo se llama este vehículo? Esto es un buggy eléctrico. Un buggy eléctrico. Podemos inmediatamente tomar rumbo para ver cómo está y cómo está funcionando, obviamente, Santiago, específicamente la Plaza de Armas, porque finalmente había muchas sensibilidades, ¿verdad? Y ahora, desde que se implementa este plan, me imagino que ya está más tranquilo. O sea, le podemos decir a la gente, al turista, venga acá a la Plaza de Armas y a las calles aledañas, ¿no? Sí, claro, mira, nosotros venimos trabajando en conjunto con Carabineros fuertemente este territorio ya desde enero. Comenzamos con un despliegue bien importante en la Plaza de Armas. Es más, de hecho, cuando estábamos conversando llegaron 2 buses de Touristic, particularmente de grupos turísticos, y también se ha dado un notable cambio respecto a la utilización. Y también en la noche, también está pasando un fenómeno que tipo 7 de la tarde, 8 de la tarde vemos personas caminando por el centro. Ahora te quiero hacer una pregunta, disculpa que sea abogado del diablo. Nosotros hemos estado reporteando cuando la alcaldesa, en conjunto con tu equipo de dirección de seguridad, hablaban de Paseo Más, nosotros inmediatamente venimos en la tarde, pero resulta que nos llamó la atención porque, claro, Paseo Más estaba con toda la cobertura de estos hombres de negro, carabineros, el mismo buggy, pero resulta que al lado, en estado, estaba el comercio ambulante. Y nosotros le hicimos un llamado a ustedes, obviamente tuvimos respuesta, pero ¿qué pasa con eso? ¿Se genera el efecto globo igual o no? Mira, comentarte que la estrategia operacional, y esto siempre en coordinación con Carabineros, nosotros planteábamos primero ir recuperando microcuadrillas. Y es más, de hecho, nosotros teníamos planificado intervenir 3 cuadras nomás del Paseo Ahumada en una primera semana, pero solo en una semana pudimos abarcar todo el paseo. Mientras nosotros abarcamos este lugar con nuestros equipos de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria y Carabineros, aprovechamos de intervenir los otros espacios que, como tú señalas, en términos del comercio, este se desplaza. Pero como tenemos ya copado de alguna manera el Paseo Ahumada, esto nos permite, a mí con mis equipos y a los equipos de Carabineros, poder abordar otros espacios. Kevin,
Kevin tiene audífono, lo está escuchando atentamente. Podemos apreciar que hay más seguridad, hay más carabineros se nota en este sector Ahumada, porque en definitiva no se podía transitar. Eduardo, por si tienes alguna pregunta. Y también yo le quiero preguntar en los próximos minutos qué pasa con esas cocinerías ambulantes que estaban. Eduardo, ¿alguna pregunta? María Luisa, a Kevin, que está escuchando y estamos haciendo un recorrido en vivo y en directo. Sí, claro. ¿Cómo estás, Kevin? Saludarte, por supuesto, por acá, María Luisa Godoy. Bueno, este plan que la ministra del Interior dijo no es que comience, es una medida más dentro de lo que se va a realizar, pero esto de alguna manera va a ser permanente, o sea, la recuperación del casco histórico entonces va a ser diariamente, va a tener este contingente todos los días. Sí, explicarle también a la ciudadanía, porque entendiendo que la Plaza de Armas y el paseo es para toda la región prácticamente, este equipo va a estar instalado de lunes a sábado durante todos los días. Este es un equipo especial para el casco histórico. Este es un equipo destinado para este lugar, por lo tanto va a estar de forma permanente entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Mientras hacemos este recorrido, yo te lo pregunto brevemente para que también me entregue una respuesta breve. ¿Qué pasa con esas cocinerías ambulantes? La preocupación es que se vayan a otra comuna. ¿Se ha conversado con los otros alcaldes? Sí, mira, acá la preocupación de parte de todos los actores, sobre todo entendiendo las dificultades que implica el comercio informal y sobre todo las cocinerías, comentarte que nosotros solo durante un año calendario sacamos más de 85 toneladas de comida del espacio. O sea, decomisamos más de 2.500 carros, los sacamos de circulación, o sea, la fiscalización se hacía, pero el fenómeno como está hoy día requiere de otro tipo de acción, requiere de la Seremi de Salud, con quien hemos tenido un buen trabajo en particular, pero también requiere de otras políticas. Entendamos que la cocinería también está asociada a elementos culturales, particularmente de otro tipo de grupos, pero acá tiene que ir de la mano la prevención con también la fiscalización, y es algo que es muy relevante. Comentarte, por ejemplo, que todas las cámaras de televigilancia que tenemos conectadas acá, nosotros tenemos una persona específica que está viendo el casco histórico, que actúa con este equipo a través de radio en la comunicación, y eso nos ha permitido, por ejemplo, tener días donde, si bien teníamos más de 30 casos policiales, por ejemplo, en una de estas avenidas, solamente tuvimos 2 en un día en particularmente la semana pasada, y con detenidos. O sea, estamos tratando de llegar a una eficacia operativa súper importante, siempre en coordinación con Carabineros. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias por este contacto. Nosotros acá nos despedimos y también hay que hacer el llamado. Es una buena noticia, sin duda que es una buena noticia, y se le hace el llamado a todas las personas que vengan al centro. Paseo Ahumada está de esta manera, y sin duda también a los turistas que incluso se alejaron un poquito, María Luisa, Eduardo, en tiempos atrás. Así que ahora ya está todo más tranquilo, más regularizado, harto copamiento, harto personal de negro, harta seguridad acá en el casco histórico, específicamente en el Paseo Ahumada y obviamente a las calles aledañas colindantes. Está bueno eso, Leo, muchas gracias. El centro de Santiago entonces con este copamiento es parte de las medidas que se han debido tomar en forma urgente para garantizar la seguridad de las personas. El casco histórico es un sitio de atracción turística, muchas personas llegan desde el extranjero a este lugar y habíamos tenido que lamentar imágenes bastante tristes de gente asaltada, que le robaban las cámaras, incluso afuera de la catedral. Eso está desapareciendo. Ojalá que esto se pueda extender y que, claro, la gente que estaba ahí, el comercio ambulante o los delincuentes, a algún otro lugar se van a desplazar, no es que se queden en su casa. Ahora, ¿cómo conversa esto con este plan Calles sin Violencia, que hoy día también se pone ya en acción concreta? Rafa Datos está con nosotros. ¿Cómo está, Rafa? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí hay que considerar cosas concretas, lo que tú decías, y por eso 46 comunas, vamos a ver los factores, vamos a ver cómo se eligieron, vamos a ver cómo usted en su casa lo va a ver, observar. Medidas concretas que le contamos en instantes en el Buenos Días a Todos. Exactamente, y estábamos viendo con el Rafa entonces este plan de seguridad en 46 comunas que tú nos ibas a explicar entonces más o menos cómo va a funcionar, Rafa. Son 46 comunas en todo el país. Se habló de 10, ¿se acuerdan? 30 sí, primero, claro, 10 sí. se fue cambiando. Bueno, finalmente al parecer los números que se dieron a conocer hizo que muchas autoridades comunales dijeran ¿y nosotros? Y ahí es donde se vieron los factores. Ahora, ¿cómo se eligen las comunas? Porque hemos dicho y hemos visto cómo en Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, no está incluido. ¿Cuál es el Entonces, criterio? Veamos los criterios, veamos los factores, y aquí es clave ir observando lo que probablemente los vecinos de cada comuna han detectado, han observado y que ha sido corroborado por también las policías. La primera situación es la presencia de pandillas. Ese concepto, que es bastante amplio, permite, por ejemplo, que usted en su comuna, cuando ha visto mucha gente en diferentes sectores, se ha ido viendo también por parte de la autoridad y se ha considerado para seleccionar
afectar la comuna. Crimen organizado, hechos que finalmente a partir, por ejemplo, de un homicidio, aumento que ha habido en varias comunas, luego en la investigación arroja que no es aislado, sino que corresponde también a una organización. Tercero, tráfico de drogas. ¿Cuántas veces en la casa dicen, aquí los vemos? No tienen ningún tipo de cuidado. E incluso, ¿se acuerdan cuando Leo Castillo en una nota estaba viendo cómo ocurría todo esto y atrás, en Barrio Mata y atrás una transacción? Tal cual, a vista y paciencia de todos los vecinos. Luego, y aquí hay un punto fundamental, impunidad penal. Y ahí es donde uno empieza a ver qué pasa con delitos graves donde no se ha sabido nada más. Están fugados los responsables, hay una investigación de curso. Por ejemplo, cuando estamos viendo otro de los personajes claves en la muerte de uno de los funcionarios de Carabineros en cercanía al Teatro Caupolicán, ahí hay un fugado. No está hoy día detenido, el que se denomina Carlitos Nike. Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de la situación que podría ser establecer una comuna como también un foco de persecución. Permíteme un segundo ahí, solo un paréntesis. Sí, por favor. Porque también es un ejemplo de algo que hemos hablado en otra oportunidad, de cómo las noticias crecen. Estamos todos hablando de la persecución, la cacería. Carlitos Nike no ha sido ya y es casi que se olvida. Es como, ¿verdad? Pensé ¿verdad exactamente lo mismo cuando este lo dijo el Rafa. Por eso lo cito. ¿Qué pasó? Siguen buscando y nadie dice nada. Sabe. Y además la gente, investigación, las personas que están detenidas, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con todo eso? Es la pregunta que se hace mucho. En ese caso en particular, aún está prófugo. Y recordemos que esa investigación está en curso y tiene un plazo de 6 meses de forma inicial. Pero casos como ese son los que se han ido estableciendo en diferentes comunas. Otro criterio, tráfico y presencia de armas. ¿Se acuerdan en algún momento que se dijo que se va a quitar todas las armas a los civiles? Luego se reculó, se está viendo cómo llevarlo a la práctica. También está presente ese concepto. Y sexto punto fundamental, deterioro barrial. Cómo su barrio ha cambiado. Un tema que hemos abordado cuando los vecinos dicen, oye, aquí yo podía estar tranquilo, ahora los locales cierran temprano. Tráfico de drogas, consumo problemático de alcohol, todo junto en algo muy visible para la gente, para los vecinos. Esos son los factores para seleccionar y otro elemento también es la cantidad de población que tienen. Por eso algunas comunas han sido seleccionadas por sobre. Pero al final es el gran, porque estos 6 puntos lamentablemente están presentes en muchos lugares. No diría el 100% del país, pero pongámosle un 90%. Pero es la cantidad de gente que habita esos lugares lo que finalmente termina inclinando la balanza. Si al final del día es eso, es llegar a la mayor cantidad de la población. Y yo me imagino que también según estadísticas de alza que ha tenido la comuna, porque efectivamente Pedro Aguirre Cerda debiera calificar. Debiera clasificar, es lo que diría alguno, pero probablemente el factor de población, de cantidad de gente que vive ahí, lo ha dejado fuera en esta primera etapa. Veamos además, en concreto, qué va a pasar. Veamos la siguiente lámina que tiene que ver con la efectividad en persecución penal. Ojo, porque ahí también hablamos de algo conjunto, de investigación y luego también presentación por parte de la Fiscalía en coordinación con los municipios. ¿Se fijan que es integral? Ahí es donde se ven cosas específicas. Patrullajes policiales se va a ver, es la promesa de este plan, se va a ver más carabineros en la vía, en las calles. Por eso calles sin violencia, literalmente se va a ver más cosas. Por ejemplo, lo que digamos en Santiago, el que se note la presencia policial. Control y fiscalización de armas. El armamento va a ser también un foco de atención. Se van a buscar prófugos de la justicia. Y aquí es donde hasta ahora, recordémoslo, cuando se han encontrado prófugos ha sido, comillas, por casualidad. Sí. Porque está haciéndose otra operación y ahí se encuentra. Y va a haber una intervención de barrios de forma directa. Y esos barrios son los que probablemente mucha gente está diciendo, acá pasan cosas. ¿Cuáles son las 46 comunas? Lo revisamos a propósito de la cantidad de veces que había. Antes que cambie, perdón, que siga siendo un poco grinch con esto, pero persecución penal. ¿Por qué no se hacía? ¿O se hacía? Se hacía, pues. ¿Cuál es lo nuevo? Patrullajes policiales, ¿se hacían? Lo aumentamos, perfecto. ¿Dónde estaban esos carabineros antes? ¿Por qué no se destinaban para ello? Control y fiscalización de armas, lo mismo. Buscar prófugos de la justicia, lo mismo. Intervención de barrio, lo mismo. Ahí dice, busca efectividad en. El tema es cómo se busca la efectividad. O sea, hasta ahora ellos asumen que no han sido lo suficientemente eficientes con el trabajo que estaban haciendo. Hay un mea culpa por medio. Hay un elemento, ahí a propósito de lo que tú estás planteando, que decían, no hay recursos. Y ahí es donde hay una inyección de recursos importante. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, este fin de semana se dio a conocer 1.500 millones de dólares comprometidos de aquí a varios años. Por ejemplo, camionetas que tengan blindaje, que les permita ingresar a lugares que hasta ahora no pueden. Chalecos antibalas con mayor capacidad en caso de ser atacados, tomando en cuenta, y lo reconoce esta mañana la ministra del Interior. Para allá iba yo. Si el tema de la seguridad es un tema que lleva, ¿cuántos años en la agenda en los primeros lugares? Desde... Muchísimo.
No, pero sé, por lo menos los Bachelet últimos 2. 6, Pongámosle Piñera 8 2, años. Piñera 2, o sea, son 6, principal 5, preocupación. 6 años. Principal preocupación. Tuvieron que matar 3 carabineros en 20 días para que nos pusiéramos en las pilas. Eso es lo que a veces a uno le molesta un poco de la situación de los que toman las decisiones. Meterle antes, ser más proactivo que reactivo. Pero bueno, por lo menos ya está y vamos a ver ahora que esto de resultado en estas 46 comunas, que me imagino que son las primeras 46 comunas. Son las primeras 46 comunas y hay 22 en la región metropolitana. Veamos todo el país porque nos ven a esta hora en todo Chile a propósito de cómo se ha ido eligiendo cada una. Partamos en Arica y Parinacota, la capital Arica, esa es la cantidad de población sin duda importante. ¿Cuáles son el resto? ¿Se las contamos un ratito? ¿Les parece? Me parece excelente, vamos a ir inmediatamente con eso, pero antes pequeña pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. Y ahora sí, volvemos entonces, Rafa, con las 46 comunas de Calle Sin Violencia, este plan del gobierno que parte hoy día. Y tú comenzaste entonces por Arica. ¿Cómo va a funcionar? Y partí por Arica a propósito de este mapa que probablemente describe en general a nuestro país, que tiene diferentes situaciones en particular. Por ejemplo, Arica. ¿Por qué Arica? Tren de Aragua. De inmediato habían casos que ahí se revelaron y por lo tanto uno de los elementos a considerar para incluirla en nuestras 46 comunas es Arica por esa causa. Y su condición de ciudad limítrofe también a propósito de todo lo que se ha vinculado con el tráfico de personas y el ingreso ilegal de personas a Chile. Y la migración narcotráfico irregular también, que siempre fronteras. Claro, en fronteras. Si vemos la siguiente región en Tarapacá, tenemos 2 comunas en particular. Iquique, donde si empezamos a recordar, en Iquique en algún momento hubo una gran cantidad de inmigrantes irregulares que pasaban por Colchán y se instalaban, por ejemplo, tomándose lugares completos, playas, por poner un ejemplo. Y Alto Hospicio, que además Alto Hospicio es bien particular, porque además el gobierno lo ha destacado como un lugar donde a partir de una cantidad importante de homicidios se ha detectado y se ha logrado establecer qué ocurrió. Así que ahí es donde en Tarapacá tenemos 2 casos muy concretos. Antofagasta, una cantidad importante de migración irregular, y Calama, que ha sido protagonista en los últimos días. Claro, y ni por hablar de ejemplo, Calama. y previamente ya se había decidido ir en Calama. Oye, y a propósito de lo que tú dices de la migración, que salió en la encuesta CADEM que el 77, ¿cuánto era? 77% de los chilenos no estaba de acuerdo ya con la migración. Y además, en esa medición, los últimos 5 años es la cifra mucho más alta en respecto a lo anterior. Y que no están de acuerdo con la migración irregular, pero también dicen, tiene que congelarse. Y ahí es donde un punto la gente observa en el norte. Dice, tiene que detenerse por ahora para luego, más adelante, evaluar si se abre nuevamente la frontera. Así que muy relevante ese dato que Ahí tú está, recuerdas. 77 era. 77%. Tenía la confusión si era 75 o 77. Altísima la cifra. Sí, fíjate que consideran malo para Chile la llegada de inmigrantes. O sea, hoy día, en este momento, bajo esa fotografía, a propósito de una encuesta, se dice, paren, basta con la migración irregular, y ahí es donde se y pretende mira, y establecer. aumenta un 86 que está a favor de cerrar la frontera. Sí, no, sí, son cifras muy determinantes. Inéditas en Chile. Y aquí también va en línea con lo que hemos hablado los últimos días, donde la gente establece que ante lo último que hemos visto, muchas veces tiene que ver con migración irregular, y hay datos que en algunos casos lo corroboran, en otros se descarta, pero está instalado el riesgo por parte de las personas. Revisemos ahí Copiapó también. Copiapó, y quiero citar un caso muy puntual que hace algunas semanas se dio a conocer. Había una banda de medicamentos irregulares y se estableció, y ahí es donde uno puede observar algo puntual, que no solamente era una persona vendiendo remedios, sino que era toda una red, o sea, Claro. crimen organizado, y ahí en Copiapó ocurre esa situación. Perdón. Coquimbo, La Serena y Ovalle El son tema de los otros, medicamentos lo Eduardo. hemos hablado acá, hemos visto cómo en las ferias venden los medicamentos y decimos, no es solamente la persona que está ahí sentadita vendiendo, hay algo detrás de esto, hay toda una maquinaria, porque no es llegar y que vayan a la farmacia y compren los medicamentos y los ponen ahí, ¿no? Sino que Exactamente. hay algo de fondo que está ocurriendo, hay algo mayor que está ocurriendo y que es parte de lo que se está considerando. Y por eso crimen organizado, porque hay alguien que observa, alguien que vende, alguien que protege, en este caso con medicamentos Permíteme en un segundo, Copiapó. Rafa, a decir verdad, que hemos hablado de las tasas de crímenes y de los factores, lo veíamos en una lámina anterior, de los factores que se consideraron para tomar las 46 comunas, y mencionábamos que varios de ellos podrían estar en muchos lugares de Chile, pero que el porcentaje de la población era relevante. Según fuentes de gobierno, el porcentaje de la población no fue considerado para tomar esta decisión. Pero y entonces ahí no se entiende por qué Pedro Aguirre Cerda no calificaría.
Exactamente. Te puedo decir que Pedro Aguirre Cerda está séptimo en el ranking de mayor cantidad de homicidios en Santiago, muy por encima de otras comunas que sí están consideradas dentro de las 46. Ese factor que tú nombras, sí ha dicho la autoridad que la consideraron. Previamente, sí estaba establecido la cantidad de población y además un porcentaje importante de homicidios y crímenes que han ocurrido en cada comuna. Por lo tanto, ahí estamos viendo cómo han ido, comillas, evolucionando los criterios para establecer las 46 comunas, que antes eran 30. En algún minuto se habló de claro, eso, que por supuesto, la cantidad de población que tenía algún lugar iba a ser relevante para tomar la decisión. Ahora, por eso lo que estábamos viendo hace un rato con Simone en Pedro Aguirre Cerda a mí me parece relevante, porque no puede ser que este plan se instale hoy día con mucha fuerza en estas 46 comunas y veamos un funeral con fuegos artificiales, que se suspendan clases en 4 colegios, es como paradójico. Entonces ahí por eso yo creo que va a ser un funeral medianamente bastante tranquilo. Ahora, creo yo, porque si no sería un fracaso al plan, Rafa, que independiente que esa comuna no esté. Te dejamos con la tarea, Rafa, para que en los próximos días nos vayas contando cómo se va bajando estas 46 comunas de Calle Sin Violencia y los hechos concretos. Volvemos a la calle donde está Simón. Simón, ¿qué está pasando con este funeral de alto riesgo en Pedro Aguirre Cerda? 10 de la mañana con 26 minutos. A la 11. Efectivamente, hace un rato atrás estábamos un poquito más cerca. Usted ve en el carro lanza agua, acá está el retén móvil. Y todo el entorno del pasaje que mostrábamos en exclusiva hace un ratito atrás con la autorización de esas personas que nos decían que podíamos grabar. Esto se estima que va a ir aumentando en efervescencia a medida que se acerque el momento en que salga el cortejo fúnebre de este lugar. Contabilizamos 1, 2, 3, 4... 5 los vehículos policiales, 6, uno más allá, porque van a tomar esta dirección hacia el cementerio metropolitano. Hemos podido dialogar con varios de los vecinos, estuvimos en el almacén hace un ratito, compramos desayuno, hicimos un poco la vida que se genera en el barrio, ¿no? Y qué significa que un funeral de estas características se realice en medio de la cotidianidad. Ya lo decíamos, la suspensión de 4 colegios en sus clases, algunos niños que llegaron temprano y se encontraron con un cartel pegado en la puerta. 2 consultorios que funcionan a media máquina. Pero esto es lo que está pasando a esta hora, cuando son las 10:28. Hacemos un corte, nos mantenemos acá porque en los próximos minutos esto comenzará a moverse y ahí no sabemos qué es lo que pueda pasar. Presencia policial nutrida a esta hora de la mañana, así despierta Pedro Aguirre Cerda.